Bien, ya vimos en la sección anterior lo que es el balance y el estado de resultado o de ganancias y pérdidas. En el balance vemos la situación actual de la empresa y en el estado de resultado vemos el desempeño durante el último periodo. Pero nos hace falta otro tipo de información, que es la capacidad de generar efectivo que tuvo la empresa el último periodo. ¿Sí? Para compararlo con periodos anteriores, compararlo con otras empresas. ¿Cuánto efectivo generó? ¿Y de dónde vino ese efectivo? ¿Y a dónde fue ese dinero? ¿Sí? Eso lo vemos en el estado financiero llamado flujo de caja o uso y fuentes de fondos. ¿Sí? Vamos a ver el principio de este estado financiero. El flujo de caja es simplemente los ingresos que tuvo en efectivo la empresa menos los egresos en efectivo que tuvo la empresa. Cuánto dinero entró, cuánto salió y por lo tanto cuánto quedó. Eso es lo que queremos medir, tan sencillo como eso. Ingreso en efectivo menos egresos en efectivo. ¿Qué es lo que más se parece a esto de los dos estados financieros? ¿El balance o el estado de ganancias y pérdidas? Obviamente el estado de ganancias y pérdidas se parece más, ya que tenemos ingresos por venta, menos costos, etcétera, etcétera. Pareciera que el estado de resultados se parece mucho a esto que queremos entender. ¿Qué queremos buscar? El flujo de caja. ¿Cuánto entró menos cuánto salió? Por lo tanto, una primera aproximación es que el flujo de caja es igual a la utilidad neta, que recuerden que es los ingresos por venta menos todos los costos, incluyendo los financieros y los de impuestos, los egresos por impuestos sobre la renta y otros. Bien, entonces esta sería nuestra primera aproximación. El flujo de caja es igual a la utilidad neta. Pero hay que hacer una serie de correcciones a esta utilidad neta para que sea realmente igual al flujo de caja. Y vamos a ver paso a paso el por qué y cuáles son esas correcciones. La primera corrección a la utilidad neta es la depreciación. Le tenemos que devolver la depreciación, entre comillas. ¿Por qué? La depreciación es un gasto real, es la pérdida de valor de los activos, ¿sí? Que pierden valor por su uso por el tiempo. Es un gasto, pero ¿salió dinero de nuestro bolsillo por concepto de depreciación? No, no hubo salida de dinero, simplemente pérdida de valor del equipo por el tiempo o por el uso. Por lo tanto, no fue una salida de dinero. Entonces vamos a corregir este flujo de caja, que de nuevo lo que queremos medir es cuánto entró en efectivo menos cuánto salió en efectivo. Como nosotros en la utilidad neta le restamos en los costos la depreciación, se la tenemos que devolver. Esa depreciación, ese monto no salió. Entonces deberíamos tener en el bolsillo la utilidad neta más la depreciación. Esta es la primera corrección y la corrección mínima que se le puede hacer a la utilidad neta para que se aproxime al flujo de caja. Bien, tenemos que seguir haciendo correcciones porque al decir que el flujo de caja es igual a la utilidad neta, ya le corregimos la depreciación, estamos asumiendo que aquí en la utilidad neta todo lo que fueron ingresos y egresos fueron en efectivo. Y sabemos que en este caso los ingresos no todos fueron en efectivo porque los clientes, parte de ellos, se financian, nos pagan a cierto plazo, es decir, hay cuentas por cobrar en la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos ese ajuste? Si el año pasado vemos nuestro balance del año pasado y vemos que teníamos en cuentas por cobrar 100 y vemos que este año estamos en 120 en cuentas por cobrar, es decir, las cuentas por cobrar aumentaron en 20, 120 menos 100. Ese incremento en las cuentas por cobrar corresponde a qué? Corresponde
a las ventas que se hicieron a crédito, es decir, que no fueron cobradas este año. Es decir, que a los ingresos por venta que están incorporados en la utilidad neta, tenemos que restarle este delta de cuentas por cobrar. ¿Sí? El incremento de cuentas por cobrar significa que estamos financiando a nuestros clientes y por lo tanto no tenemos ese dinero en el bolsillo, que decimos aquí que está, cuando decimos que flujo de caja es igual a la utilidad neta. Lo que queremos ver es cuánto tenemos en el bolsillo después de este año de operación, pues no tenemos la parte que fue financiada. Y eso está en este delta, en esta variación de cuenta por cobrar. Se la tenemos que restar. ¿Sí? Entonces, la segunda aproximación es restarle la variación de cuentas por cobrar, sumarle la depreciación y nos estamos aproximando un poco más a ese flujo de caja. Pero aún no hemos terminado. Al igual que las cuentas por cobrar, tenemos cuentas por pagar en nuestra empresa. Eso significa que nuestros proveedores nos financian. Si teníamos, por ejemplo, 300 en cuentas por pagar el año pasado y este año tenemos 350 en cuentas por pagar, nuestras cuentas por pagar se incrementaron en ese delta, en ese 50, y esos son 50 millones o lo que sea que hemos dejado de pagar, que nosotros consideramos en el flujo de caja que estaban pagadas, que fueron pagadas de contado, al decir que el flujo de caja es la utilidad neta, pero no todo salió, no todos esos gastos, esos pagos a proveedores salieron, porque una parte fue financiada. ¿Qué parte fue financiada? Ese delta de cuentas por pagar. Pero aquí el signo es positivo, porque en este caso el proveedor nos está financiando. Si nosotros aumentamos las cuentas por pagar, no hemos pagado, tenemos más en el bolsillo, no salió de nuestro bolsillo, está, digamos, en deuda, está como una deuda hacia nuestros proveedores. Por lo tanto, tenemos que sumarle la variación de cuentas por pagar. Seguimos corrigiendo y una corrección importante es también el inventario. Porque no necesariamente cuando decimos que el flujo de caja es igual a la utilidad neta, todo lo que vendimos lo compramos este año. Una parte fue financiado, ya lo vimos, aquí está la corrección, pero una parte también la podemos haber sacado del inventario. Es decir, no fue salida de dinero, sino que tomamos artículos que estaban en el inventario y los vendimos. Por lo tanto, no hubo salida de dinero este año, si eso fue lo que ocurrió. Y al revés, si nosotros incrementamos el inventario, si teníamos 500 en inventario y este año tenemos 600 en inventario, ¿qué significa esto? Que además de haber vendido y pagado lo que vendimos, incrementamos nuestro inventario en esos 100, de 500 a 600, y eso fue una salida de dinero. Por lo tanto, esa variación de inventario nos afecta el bolsillo. Si teníamos 500 y pasamos a 600, compramos inventario. Y eso no está en nuestro bolsillo. Tenemos que restarle esa variación de inventario. De nuevo, si el inventario disminuye, aquí tendríamos menos, menos. Si tenemos, por ejemplo, de 500 pasó a 400, aquí la disminución fue de menos 100. Aquí tendríamos menos menos 100, tendríamos más 100. ¿Por qué le sumaríamos 100? Porque, como les dije al principio, estamos asumiendo que todo lo que vendimos lo compramos, pero si el inventario disminuyó, significa que sacamos del inventario. Esos 100 los sacamos del inventario y por lo tanto no fue una salida de dinero y hay que devolvérsela a la utilidad neta para acercarnos a el flujo de caja. Finalmente, si compramos activos fijos, eso no está ya en el estado de resultados ni el de ganancias y pérdida, pero si vemos en el balance que hubo una variación de activo fijo hacia arriba o hacia abajo, si es hacia arriba,
significa que incrementaron los activos fijos y la única manera de hacerlo es comprando activos fijos. Por lo tanto, esa variación, si tenemos 1000 el año pasado y 1200 este año, significa que compramos equipos por un valor de 200. Y eso, ¿cómo nos afecta el flujo de caja? Obviamente de manera negativa. Si incrementa los activos fijos, es una salida de dinero, fue una salida de dinero que nos afectó el flujo de caja. ¿Sí? Hay otros factores también que nos afectan. Vamos a verlos. Son los aspectos financieros. Si vemos que la deuda, esto también está en el balance, que la deuda a largo plazo, por ejemplo, aumentó. ¿Qué significa? Si debíamos 1000 y ahora debemos 1300, debemos más. ¿Qué hicimos? Debemos más, por lo tanto nos prestaron más dinero, por lo tanto estamos más endeudados y significa que entró dinero por parte del banco. ¿Cuánto entró? 300 millones más. La variación. Debíamos 1000, ahora debemos 1300, nos prestaron 300 millones adicionales. ¿Sí? Y finalmente, si pagamos dividendos, si distribuimos utilidad, eso no está en la utilidad neta. Llegamos a la utilidad neta y si pagamos dividendos, obviamente esta es una salida de dinero que nos afecta el flujo de caja. No es la variación, sino la salida de dinero que fue el pago de dividendos de este año, de este último periodo. ¿Sí? Y esto sería lo que habría que hacer como mínimo para ajustar la utilidad neta y hacerla igual al flujo de caja. Ahora voy a dejar que ustedes hagan este ejercicio con los mismos datos que hemos visto hasta ahora de la misma empresa. Quiero que me construyan, por favor, ese flujo de caja y vamos a estructurarlo de esta manera. Vamos a partir de la utilidad neta, vamos a hacer estas correcciones de depreciación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventario, estos delta. La suma con su respectivo signo de estos renglones da lo que se llama el flujo de caja neto de operaciones. ¿Sí? Aquí estamos hablando de las operaciones, tiene que ver con el negocio. ¿Sí? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó? Le devuelvo la depreciación y para operar yo necesito financiar a mis clientes. Aquí están las cuentas por cobrar. Si no, no hubiera vendido lo que vendí, probablemente. Pero también tengo acceso a un financiamiento por parte del proveedor por el tipo del negocio en el que estoy y también tuve que comprar inventario y si no hubiera tenido ese inventario pues no hubiera probablemente podido vender lo que vendí. Al menos hace parte de lo que llamamos las actividades de operación. Y siempre es bueno analizar este flujo de caja descomponiéndolo en este tipo de actividades. La primera actividad es la de operaciones. Luego vemos las inversiones en activos fijos. Aquí esto nos da una idea del crecimiento de la empresa. Esto no es operativo, esto no es recurrente, esto es, digamos, lo que nos da una idea de cómo va la empresa. Está creciendo, está comprando más activos y esto lo dejamos aparte entonces, ¿sí? Y luego están las actividades financieras. Aquí está la deuda, si aumentamos la deuda a largo plazo, si hubiera aporte de capital, que no lo mencionamos en la diapositiva anterior, si hubiera aumento de capital, también hay que colocarlo acá. Esa variación de capital social habría que sumársela también, ¿sí? Y obviamente el pago de dividendos. Entonces la colocamos acá y analizamos estos tres tipos de flujos de caja, el de operación, el de activo fijo y el financiero. La suma de estos tres nos va a dar el flujo de caja final, el total. Y corresponde también al aumento o disminución neta de efectivo. Así que por favor completen este cuadro y veremos el resultado en conjunto en el próximo vídeo.